Hola, bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Luis David Rincón Loya y soy estudiante de Ingeniería Aeronáutica en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este material es realizado para la clase de ciclos termodinámicos, impartida por el profesor Delfino Cornejo Monroy. El motivo de este video tutorial es hacer una revisión de conceptos de termodinámica, entre los cuales resaltan la primera y segunda leyes de termodinámica. Comencemos. Para empezar, es importante dar respuesta a la pregunta: ¿para qué sirve la termodinámica? En ingeniería, se utiliza la termodinámica para analizar y diseñar cosas, principalmente sistemas, con la intención de satisfacer necesidades humanas. La aplicación de la termodinámica en ingeniería ha llevado a lograr grandes avances en áreas como transporte terrestre, transporte aéreo, generación y transmisión de electricidad, sistemas de calefacción y enfriamiento, entre otros. Una vez comprendido esto, hay que definir varios conceptos como sistema. Un sistema es algo, cualquier cosa que queramos estudiar, que aislamos y analizamos independientemente de todo. Como podemos ver en la imagen, está delimitado por una frontera que lo separa de su entorno y alrededor de ellos hay un universo. El siguiente concepto es el de trabajo, que en termodinámica se define como la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno cuando entre ambos se ejerce una fuerza. En este diagrama podemos observar un trabajo de entrada al sistema y un trabajo de salida del sistema a su entorno. El trabajo se mide en joules. El siguiente concepto es el de energía interna. En el estudio de la termodinámica, es conveniente considerar las magnitudes de las energías cinética y potencial por separado, y después considerar toda la demás energía de la masa de control en una sola propiedad. Esta es la energía interna, cuyo símbolo es una U mayúscula. Generalmente se da en kilojoules o en kilojoules sobre kilogramo cuando es la energía interna específica. Pasemos al siguiente concepto. Este concepto es el de entalpía. En muchos análisis termodinámicos aparece la suma de la energía interna y el producto de la presión por el volumen. Debido a que esta suma aparece tan frecuentemente, es conveniente dar un nombre a esta combinación, así como su propio símbolo. Por definición, se tiene esta fórmula para calcular entalpía, donde H es la entalpía, U mayúscula es la energía interna del sistema, P es la presión del sistema y V es el volumen del sistema. También puede expresarse en términos de la masa. Suele expresarse en kilojoules sobre kilogramo. Entropía. Se utiliza para medir el grado de desorden dentro de un proceso y permite distinguir la energía útil, que es la que se convierte en su totalidad en trabajo. Generalmente está dada en kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Exergía. Este es un parámetro que mide la calidad de la energía. Sirve para conocer el trabajo útil máximo que puede obtenerse. Se puede ver de esta manera. En un tubo de pasta de dientes, la pasta es la energía y la exergía es la pasta que extraemos de ese tubo. Nunca puede extraerse completamente el contenido del tubo. Estado. El estado es el conjunto de condiciones en las que se encuentra un sistema. Los principales son líquido comprimido, líquido saturado, mezcla, vapor saturado y vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado es al que debe quitársele una cantidad considerable de calor para que se condense. La mezcla es donde coexisten líquido y vapor, y el líquido comprimido es al que se le debe suministrar una cantidad considerable de calor para que se evapore. El agua embotellada que consumimos es líquido comprimido cuando se encuentra en condiciones de temperatura ambiente. A la hora de estudiar un sistema, algunas de las características principales son volumen específico, presión y temperatura, siendo esta última un tanto difícil de definir, pues frecuentemente la relacionamos con el calor, pero está más ligada con la energía interna. Debido a que las relaciones que hay entre propiedades termodinámicas son muy complejas para expresarse mediante ecuaciones, existen tablas que nos proporcionan datos como la entalpía, entropía y volumen específico a cierta presión o temperatura para sustancias puras. Tales datos se han obtenido de manera experimental. Las tablas más utilizadas son las del agua y pueden encontrarse en varias fuentes de información como libros. Por ejemplo, esta es la tabla de propiedades para el vapor de agua sobrecalentado a ciertas presiones. Al analizar esta tabla puede observarse que la entropía tiende a hacerse más grande
a medida que la temperatura aumenta y la presión disminuye. El cambio de entropía no se tabula debido a que éste debe calcularse haciendo la diferencia entre la entropía final y la entropía inicial, o con la integral definida que se está mostrando. Existen otros parámetros que no podemos tabular, como la transferencia de calor Q, pues para calcularla se necesitaría la temperatura de los dos cuerpos en los que se va a dar la transferencia, entre otros datos fundamentales para poderse calcular. Los diagramas presión-volumen, presión-temperatura, temperatura-volumen, entre otros, son conocidos como diagramas de propiedades y son herramientas muy útiles para el estudio de un sistema. Son representaciones gráficas del comportamiento que se muestra en las tablas. Este es el diagrama presión-volumen para el agua, en donde se encuentra el área de vapor sobrecalentado, el área de líquido comprimido, la línea de líquido saturado, la línea de vapor saturado y el área de la mezcla. Una vez explicadas estas herramientas, es de utilidad introducir otro concepto, que vendrá siendo el concepto de proceso termodinámico. Un proceso termodinámico es una serie de pasos que tiene como resultado un cambio de estado, como por ejemplo aplicar calor a un volumen de control para que éste cambie de estado. Existen varios tipos de procesos termodinámicos. Los principales son el proceso isocórico, que es el que se efectúa a volumen constante. En este tipo de proceso, toda la energía agregada como calor permanece en el sistema como aumento de energía interna. Un proceso isobárico, que es el que se efectúa a presión constante. Proceso isotérmico, que es el que se efectúa a temperatura constante. Esos tres primeros se pueden considerar como funciones de estado, es decir, que se toman en cuenta las magnitudes, pero no se toma en cuenta cómo llegó el estado a esas magnitudes. El siguiente proceso no es así, pues es una función de trayectoria, que es el proceso adiabático, en el que es en el que no entra ni sale calor del sistema. A continuación se presenta el proceso isentrópico, que es aquel en el que la entropía del fluido que forma el sistema permanece constante. Al no haber transferencia de energía calorífica, también se consideran procesos adiabáticos. Delta S es igual a 0. Al entender este tipo de procesos, nos será más sencillo comprender el siguiente concepto, que es un ciclo termodinámico. Es una serie de pasos cuyo estado inicial es igual al estado final, y su objetivo es convertir calor en trabajo. Este es el ejemplo de un diagrama presión-volumen para un ciclo, en el que hay 4 procesos de cambio de estado. Para saber si un ciclo es posible, se utilizan la primera y segunda leyes de termodinámica, las cuales veremos a continuación. La primera ley está muy relacionada al principio de conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Gracias a los experimentos de Joule y otros, se ha adaptado este principio a la termodinámica, llegando a la ecuación de balance de energía que se está mostrando en pantalla, que establece que el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial más el cambio de energía interna es igual a la transferencia de calor menos el trabajo realizado por el sistema. Explicar la segunda ley de la termodinámica es un tanto más complicado que explicar la primera, pues está expresada en varios enunciados. Veamos los dos principales. El primero es conocido como enunciado de Clausius y establece lo siguiente. Es imposible para cualquier sistema operar de tal manera que el único resultado sea una transferencia de calor de un cuerpo frío a uno más caliente. Este principio señala que la transferencia de calor siempre se dará de un cuerpo caliente a uno frío, no al revés. Este diagrama ilustra lo que expresa el enunciado de Clausius. A continuación, se presentará el siguiente enunciado, que es de los más importantes para definir lo que es la segunda ley de la termodinámica. Este enunciado es conocido como el enunciado de Kelvin-Planck, que establece lo siguiente. Es imposible para cualquier sistema que opere cíclicamente liberar una cantidad neta de trabajo a sus alrededores mientras recibe energía por transferencia de calor de un único reservorio térmico. De este enunciado se deriva el hecho de que la energía tiene calidad y cantidad, y que es imposible convertir toda la energía que recibe en trabajo. Un reservorio térmico es un objeto, generalmente de gran tamaño, en el que se puede almacenar y extraer energía térmica, sin alterar su temperatura. Ejemplos de reservorios son el Sol, el núcleo de la Tierra y los océanos. El colorario de la segunda ley, conocido como desigualdad de Clausius, establece que, si el cambio en la entropía en un ciclo es positivo, entonces es un ciclo irreversible. Si el cambio es igual a cero, entonces es un ciclo reversible.
Si el cambio es negativo, es un ciclo imposible. A continuación, se muestra la fórmula de la desigualdad de Clausius, que está dada en integrales, es decir, el diferencial parcial del calor sobre la temperatura definido en B es una integral que también se puede expresar como el calor de entrada sobre la temperatura caliente menos el calor de salida sobre la temperatura fría. De esta ecuación se desprende uno de los aspectos más importantes de la segunda ley, que establece que, en un sistema, ningún proceso puede ocurrir si a él se asocia una disminución en la entropía total del sistema. Es decir, el cambio en la entropía nunca puede ser negativo. La segunda ley, en conjunto con la primera, nos sirven para determinar si es posible realizar algún proceso o ciclo termodinámico. Con base en la segunda ley de la termodinámica, es posible calcular la eficiencia de un ciclo. La eficiencia máxima que puede tener un ciclo es la eficiencia de Carnot, que se calcula utilizando la siguiente fórmula. 1 menos la división de la temperatura fría sobre la temperatura caliente. Esta eficiencia es imposible de lograr debido a que no existe un ciclo ideal, es decir, un ciclo que no tenga pérdida alguna de calor. Aun si esto fuera posible, la eficiencia nunca sería igual al 100%, pues para que esto se logre, el resultado de la división temperatura fría sobre temperatura caliente debería ser cero. Es decir, que la temperatura fría debería ser 0 grados Kelvin, también conocido como cero absoluto. Por esa temperatura no funcionaría la máquina cíclica. Ahora presentaremos la fórmula para calcular la eficiencia real de un ciclo, que es la siguiente. Es el calor de entrada menos el calor de salida sobre el calor de entrada, o 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Es importante mencionar que un proceso reversible siempre será más eficiente que un proceso irreversible, pues podría recuperarse la energía calorífica que se invierte en el ciclo, pero en la actualidad no se conoce un ciclo completamente reversible, pues todos contaminan de una u otra forma. Para concluir con este video, presentaremos a manera de ejemplo un problema. Ha llegado la hora de plantearlo. Un sistema ejecuta un ciclo de potencia mientras recibe 1050 kJ por transferencia de calor a una temperatura de 525 grados Kelvin y descargando 700 kJ por transferencia de calor a 350 grados Kelvin. No hay otras transferencias de calor. Inciso A. Determine si el ciclo es internamente reversible, irreversible o imposible. Inciso B. Determine la eficiencia térmica con los datos de transferencia de calor. Compare este valor con la eficiencia de Carnot. Para dar solución a este problema, utilizaremos las ecuaciones que hemos presentado anteriormente. Ahora vamos a vaciar los datos. El calor de entrada es de 1050 kJ, el calor de salida de 700 kJ, la temperatura caliente es de 525 grados Kelvin y la temperatura fría es de 350 grados Kelvin. Una vez recopilados los datos, hay que conocer la fórmula que utilizaremos para resolver el inciso A, que es la desigualdad de Clausius, es decir, el calor de entrada sobre la temperatura caliente menos el calor de salida sobre la temperatura fría. Utilizando esta fórmula sabremos si el ciclo es posible, irreversible, imposible o reversible. Procedimiento. Calor de entrada sobre temperatura caliente menos calor de salida sobre temperatura fría, que es igual a 1050 sobre 525 menos 700 sobre 350. Esto nos daría 2 kJ sobre kilogramo Kelvin menos 2 kJ sobre kilogramo Kelvin, es decir, 0. El ciclo es internamente reversible. Ahora calculemos la eficiencia térmica con la fórmula que habíamos presentado, 1 menos calor de salida sobre calor de entrada. Procedimiento. La eficiencia es 1 menos 700 kJ sobre 1050 kJ, es decir, 1 menos 0.6666. Queda como resultado 0.3333, o sea, un 33.33% de eficiencia. Ahora, comparemos esta eficiencia con la eficiencia de Carnot. La fórmula para calcular la eficiencia de Carnot fue presentada con anterioridad. Es esta. 1 menos temperatura fría sobre temperatura caliente. Procedimiento. La eficiencia de Carnot es igual a 1 menos 350 grados Kelvin sobre 525 grados Kelvin, que es 1 menos 0.66, dando como resultado 0.33. Como la eficiencia del ciclo es igual a la eficiencia de Carnot,
se concluye que es un ciclo reversible. Muchas gracias por ver este video. Eso sería todo por nuestra parte. Nos vemos en el siguiente.